en la clase de estudio bíblico de la semana y estaba yo explicando a mis alumnas de esta clase pues los diferentes tipos de denominaciones cristianas, y vimos un video y todo, y vimos que algunos hermanos cristianos de otras denominaciones le dan muchísimo más énfasis a la música, pero aquí abusamos, Paco. ¿Cuántos nos echamos? ¿2 o 3? 3 minutos. Y es que nos encanta cantar, ¿sí o no? Pero creo que un equilibrio en la vida del culto aún de la iglesia es la adoración a través de la música, de la meditación, de las ofrendas, de los anuncios del cuidado pastoral. Pero ya platiqué con Paco y un día vamos a tener que hacer un culto de pura adoración de música, porque se nos hace poco, ¿no? Los hermanos pentecosteses, que son un poco más expresivos en la adoración, le dedican el 80% del tiempo del culto a la música y luego el 20% a la meditación de la palabra. Cada familia, cada denominación tiene un énfasis especial, pero dice la palabra del Señor que cualquiera que confiese que Jesucristo es Señor es mi hermano. Y creo que es una bendición la música, y sí vamos a hacer eso, Paco. Vamos a ir al menos una vez al trimestre un culto de pura música y de testimonios o algo. Puede ser algo interesante para que me quedo siempre con un poco de hambre de cantar. Antes cantaba en la regadera, ¿no? Ya. Los invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 2 para seguir meditando acerca de este año tan incierto, tan complicado, pero que tomado de la mano del Señor nada es difícil. Tomado de la mano del Señor todo es cierto. No dije todo es fácil, porque a veces en los púlpitos echamos mentiras o usamos un lenguaje que no es correcto. La vida cristiana no es fácil. A veces le decimos al inconverso: recibe al Señor Jesucristo y tu vida será fácil. No, yo el día que le entregué mi vida al Señor y el día que consagré mi vida a servirlo, los problemas empezaron y cada vez fueron más difíciles, pero en Cristo somos más que victoriosos. La vida cristiana no es fácil, y las promesas que Dios tiene para nosotros en la Biblia también requieren de nosotros esfuerzo. Vimos las semanas pasadas que el Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, muy valiente, sobre todo si hablamos del matrimonio, ¿no, hermano? Muy valiente, porque déjenme decirle, hermanos, si alguna aventura espiritual requiere todo nuestro coraje, nuestra inteligencia, nuestra valentía, nuestra paciencia, nuestro corazón, nuestro amor, y podría seguir diciéndole, es el matrimonio. En el matrimonio hay que echarle ganitas. Ahora que mi hija se casó, le dije: ¿algún consejo me das? Échale ganitas. Échale ganitas. Pero Dios no pide que le echemos ganitas. Dios pide que confiemos en Él, que confiemos en sus promesas, y Él hará las cosas. Que Él había traído al pueblo, rescatadolo de Egipto, donde habían estado esclavizados, reflejando en el cristiano nuestra esclavitud antes de conocer a Cristo. El pueblo había estado en Egipto esclavo, y el cristiano, antes de entregarle nuestra vida a Jesús, también estábamos esclavos, pero no de los egipcios, sino del pecado. Y cuando el ángel va y toca con el dintel la puerta de las casas que después de comer del cordero fueron liberadas de la muerte, igual que nosotros, Él hace la obra y los libera, como nosotros fuimos liberados de la muerte a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los envía al desierto para prepararlos, para ver quién era lo suficientemente valiente para entrar en la tierra que Él les había prometido. Pero de toda la generación que salió de Egipto original, ¿sabes cuántos de miles de personas que salieron solamente lograron entrar a la tierra prometida? ¿Sabes cuántos?
Casi. Ya no sé, ¿quién me ilustra? Memo, ¿me ayudas? Josué, Caleb, ¿qué más? Nada más 2. ¿De miles? ¿Y por qué creen que sucedió esto? Porque creyeron y fueron valientes. Dice la Escritura que esfuérzate y sé valiente. Y por eso el Señor reafirma a Josué esta promesa. Así es que los invito a abrir el capítulo 2. Voy a leerlo por cuestión de tiempo para irnos no más rápido, sino más puntuales y ver la historia. Ya habían llegado, ya habían mandado a ver la tierra. Era una tierra de gente grande, alta de estatura, armado con herramientas de hierro, versados en la guerra, y este pueblo no tenía experiencia en la guerra, fíjense. Eran nuevos, eran chavos que se habían formado, si no en la guerra, si en el desierto, donde también efectivamente es una vida difícil, una vida complicada, pero nada comparado con los guerreros que podían y sabían manejar el hierro. Algunos ya tenían carros de combate y ellos no. Así es que Dios les había prometido la tierra prometida. La tierra prometida y muchas bendiciones para ellos. Así es que Josué capítulo 2 versículo 1 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Que salvéis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que la libraréis, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no nos denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueren tras de vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás
este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa y a tu padre, y a tu madre, a tus hermanas, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de la puerta, fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento con lo cual nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que le perseguían. Y los que lo persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Padre, permite que en esta mañana puedas hablarnos a nuestro corazón y que nosotros seamos un receptáculo limpio para escuchar tu palabra, y que tu siervo solamente sea las cuerdas vocales para que nuestros oídos escuchen, y que al terminar el culto, al recibir la exégesis de este sermón, podamos llevarla a casa, meditar en ella, y que el Espíritu Santo obre a cada quien y revele a cada quien cosas personales. En el nombre de Jesús, amén. La segunda parte de esta historia de la conquista de la tierra prometida habla acerca de una ciudad llamada Jericó. ¿Qué era o dónde estaba la ciudad de Jericó? Déjenme decirles que Jericó no es una fantasía bíblica, no es una ciudad inventada y que se puso en la Biblia. Arqueológicamente es una de las ciudades más excavadas, más conocidas y más reales que puedas imaginar. Jericó tiene alrededor de 10,000 años de antigüedad y fue ocupada por diferentes civilizaciones, y era una ciudad que por su ubicación estratégica era vital. Así es que muchas civilizaciones ocuparon Jericó. Era una ciudad amurallada, era una ciudad bien defendida, y era uno de los objetivos que el Señor había puesto delante de su pueblo para conquistar. Y este sermón que recibirás al concluir el sermón, inmediatamente llega a tu línea azul toda la exégesis para que tú veas. Me llama la atención en primer lugar que, además hay otro personaje que seguramente leímos que me llamó muchísima la atención. Primero, seguridad. Jericó es una ciudad real. La Biblia no habla de fantasías, es una ciudad real. Y Rahab, la ramera, y no en términos despóticos, sino para señalar la condición del hombre sin Dios. Ella, nomás ve, te invito a que vayas a Mateo capítulo 1, versículo 5. Me llamó mucho la atención, sobre todo la manera en cómo Dios, pero no me llamó mucho la atención, más bien me maravillo cómo Dios sigue haciendo todas las cosas. Ya vieron la historia, se la resumí. Llegan los espías, Josué los manda para que espíen la ciudad, sus debilidades. ¿Ustedes recuerdan en la antigüedad cómo caían las fortalezas? No había en estos albores cañones que estuvieran tirándole a las murallas. Esto surgió hasta después, en la etapa de los persas, cuando con los conocimientos chinos inventaron la pólvora, y ya el Medio Oriente, los persas, los medos, luego los mongoles, utilizaban ya catapultas cargadas con pólvora para destruir las murallas. Pero en la época en que los judíos llegaron a Jericó, no existía eso. Tenía que la ciudad ser tomada por flechas, subir por escaleras, escaramuzas, lo cual hacía de esas ciudades algo inexpugnable. Y me pregunto si a veces en nuestra vida también hay problemas, situaciones relacionales
enfermedades, problemas morales o económicos que nos parecen fortalezas inexpugnables. Alguna de las jovencitas me va a decir, ay, ese chico que yo tanto quiero es inexpugnable. Por más que oro al Señor, no cae. Por más que le echo el ojo y sonrío, no se convierte. O alguien dice, yo quiero una pareja, y por más que me arreglo, voy al gym y me porto bien y me peino y me maquillo, no aparece. O el hombre igual. O tal vez esa falta de perdón o algo que parece inconquistable, difícil de alcanzar. Y es por eso que Dios pone este reto a este pueblo a conquistar. Dios no nos manda a conquistar cosas fáciles. Dios nos manda siempre a grandes aventuras, porque Él no está interesado en nuestra comodidad. Él está interesado, ¿sabes en qué? En nuestro carácter. Hablo acerca de los cristianos. Así es que Dios los manda, ven la fortaleza, y una mujer los esconde. ¿Y saben a qué se dedicaba esta mujer? Era una prostituta. Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo una mujer que se dedica al oficio más antiguo de la civilización, pero algo que a los ojos de la sociedad es tan repugnable, pero que delante de los ojos de Dios es cualquier pecado, con consecuencias diferentes, por supuesto, pero y cómo Dios usa a alguien con esas características para un propósito final? Pero déjame decirte quién es esta mujer inteligente, ¿no? Si vemos la historia, bueno, era inteligente para saber manejar su negocio, pero cómo Dios usa todas las situaciones en el mundo. ¿Sabes quién es Rahab? Ve Mateo capítulo 1, versículo 5. Después se convierte en alguien importante, y lo dejo para tu estudio en casa. Mateo capítulo 1, versículo 5. Dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el 1 empecé. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Abraham. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón. Y después toda la línea davídica y mesiánica hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste la gracia de Dios? ¿Quién era esta mujer? Así es que la historia es maravillosa, una fortaleza inexpugnable, un personaje con una conducta totalmente fuera de la voluntad de Dios, un pueblo que no era hebreo, eran pueblos cananeos que adoraban a dioses paganos, pero una mujer inteligente. Todas las mujeres son muy inteligentes. Mi abuela decía, cuídate solamente de una mala mujer. Nunca me dijo, cuídate de un mal hombre. La mujer es brillante. Si algo tengo que reconocer es que Dios a la mujer le dio características increíbles. Los hombres somos fuertes, pero mensos. La mujer, dice, sabia edifica su casa. El hombre le había, bueno, voy a hablar en plural, porque si no, a los hombres nos habían dado un pellejo y ahí vamos. La mujer es sabia. La mujer, no dijo Dios al hombre, el hombre sabio edifica su casa. Dijo, la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica y sostiene su casa. Yo he ido y he escuchado y he visto a través de mis 38 años de ministerio cómo muchos hogares que están a punto de destruirse o han sido destruidos humanamente hablando, se sostienen y salen adelante, no por la fortaleza y la inteligencia de un hombre, sino por la sabiduría de una mujer. Cuando una mujer cristiana ahora y sabia
y por supuesto en cada peculiaridad y con ciertas circunstancias, logra sostener lo insostenible. La mujer es digna de todo mi respeto y la Biblia así lo considera. Entonces, la historia, vemos una fortaleza, una mujer que logra que con su condición y todo lo demás se convierta después en parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos en la Biblia donde Dios no se mide por ejércitos, por dinero, por milagros, sino por algo más silencioso y profundo. Dios a veces no se manifiesta de la manera que nosotros queremos. Todos queremos que Dios se manifieste en nuestra vida con un carro nuevo, una casa bonita, viajes, escuelas. Dios se manifiesta muchas veces de una manera silenciosa y profunda. Y las personas que escuchan y ven esa manifestación silente de Dios es cuando realmente descubren quién es Dios y cuál es su poder. Y este versículo, capítulo 2 de Josué, hace eso, que descubramos quién es Dios y cuán poderoso es y cómo utiliza a las personas menos pensadas para hacernos crecer en nuestras vidas. El centro del relato no está en Josué, ni en los espías, ni en el rey de Jericó. El centro de esta historia, ¿sabes en quién está basada? En una prostituta. No porque sea moralmente ejemplar, sino porque esta mujer entendió correctamente quién es Dios. Una inconversa, una mujer que se dedicaba a vender sexualmente su cuerpo, hizo lo que muchas personas con alta ética moral, dinero, posición y educación no son capaces de hacer. Entendió quién era Dios y su poder. Por eso ella se vuelve el centro del relato. Entendió quién es Dios. Y me pregunto si tú en esta mañana realmente entiendes quién es Dios. Y quien lo hace, hermano, ya no puede seguir viviendo como antes. Cuando entiendes tú quién es Dios, tu vida no puede ser igual. En primer lugar, en esta mañana quiero dejar un punto claro. Cuando Dios actúa, todo lo demás se conmociona. Cuando Dios actúa, todo lo demás tiembla. Y fíjate que me pregunté, ¿por qué Dios manda a Josué que mande espías secretamente? Sin duda, humanamente es una decisión inteligente. De hecho, las guerras modernas no se ganan por balazos, cañonazos o misiles, se ganan con inteligencia. Hermano, las broncas en un matrimonio no se arreglan con gritos, se ganan con inteligencia. En un negocio todo tiene que ver con la inteligencia. Nuestra vida en muchas circunstancias es un ajedrez emocional, un ajedrez mental, y en términos bíblicos, en el plano espiritual, todo se gana dejándote guiar por Dios. Porque cuando nosotros actuamos, echamos a perder las cosas. Pero Dios le dice, manda espías secretamente. Ciertamente es una decisión inteligente de la guerra, que sigue siendo actualmente. Y déjame decirte algo. ¿Por qué no Dios le reveló a Josué en un sueño la fortaleza? Si hoy lo hace un satélite Starlink de Elon Musk o los ucranianos,
¿Por qué no Dios le pudo haber revelado por un ángel? En aquel tiempo había esas revelaciones, o con algo más, o en un sueño. Le reveló la muralla y todos sus lugares donde podía o cómo podían entrar. Dios le dijo, no, manda tú espías y date cuenta de esto. El relato quiere dejarnos ver que lo secreto dura poco. Y Dios les pide que manden espías porque muchas veces nos quiere dejar ver lo difícil que puede parecer la aventura a la cual vamos a enfrentarnos. Porque nos quiere dejar ver cuán difícil son los problemas sin la mano de Dios. Nos quiere hacer sentir quién es Dios y quién soy yo. Cuando a veces tengo la oportunidad de platicar con un matrimonio en problemas y escucho, soy ese espía secreto que dice, esto no tiene solución. O cuando ves problemas de personas o familias tan embroncadas, dices, qué vida tan caótica, esto no tiene solución. Pero Dios permite que veas lo difícil de las circunstancias porque quiere mostrarte cuán grande eres. Hoy los jóvenes de la generación que está saliendo de la universidad viven una gran incertidumbre. Hay pobreza laboral, no hay a dónde trabajar. Solamente 2 de 12 entrepreneurs logran los sueños o logran que un negocio sobresalga. Es muy difícil todo. Y cuando lo ven, muchos de nuestros jóvenes desfallecen. Y dicen, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Hay muchos jóvenes que terminan la universidad y lo que aprendieron no hay mercado para ellos. Hay adultos que parece que nuestras vidas se encuentran con una fortaleza tan grande como ella. O tal vez tu matrimonio piensas que es imposible de retomarlo. Así es que se ve algo muy real cuando Dios empieza a obrar. Cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, muchas veces se levanta presión, se levantan problemas, se levantan situaciones difíciles. Cuando yo hace 38 años decidí servir al Señor de manera completa en el ministerio, aunque de manera laica, es cuando empezaron los verdaderos problemas en mi vida. Fíjate, los problemas en mi vida grandes comenzaron cuando decidí servir al Señor, no cuando le entregué mi vida al Señor. Cuando decidí servirles, cuando vinieron los más difíciles problemas de mi vida. Así es que Dios se deja ver cuando quiere actuar. El ambiente se tensa y de repente ya no puedes vivir como si nada hubiera o estuviera pasando. Quieres huir, pero entonces Dios te deja ver su forma de actuar, y la forma de actuar de Dios no siempre es la que nosotros queremos, pensamos o conocemos. Los espías entran en la casa de Rahab. El texto la describe como una mujer ramera, como lo vimos, y no lo pone como morbo. Pudiera haber dicho, entró a la casa de una mujer y punto, o una mujer con las costumbres comunes de ese pueblo. No, quería señalar no solamente el pecado, sino también lo que sucede cuando una persona reconoce al Dios verdadero sin importar su condición. Se ve muy real cuando Dios empieza a orar, empieza a haber muchos problemas. Cuando tú decides seguir a Dios y hacer su voluntad, cuando tú decides bautizarte, también vendrán problemas porque Dios empieza a obrar. Una vez un escritor dijo que cuando un hombre se levanta en la mañana y pone su rodilla en el piso para orar, Satanás empieza a caminar. Porque cuando Dios obra, suceden cosas. Y no siempre cosas
agradables en primera instancia. El poder busca controlar, el ambiente se tensa y de repente ya no puedes vivir como si nada hubiera pasado. Así es que entran nuestros espías, Dios la describe y la deja clara como es. Tampoco lo hace para humillarla. Nos deja ver y a ella le deja ver cuál es su condición para que entendamos de qué tamaño es la gracia de Dios. Nos deja ver la gracia de Dios y dónde puede y quiere entrar en nuestras vidas. El rey de la ciudad se da cuenta, porque seguramente tenía un servicio de contraespionaje. Manda a la mujer decir: sé que has dejado entrar a espías ahí a tu casa y que colaboras con ellas. Y ahí está la línea. O te pones del lado de Dios o te pones en contra de Dios. La Biblia dice: o estás conmigo o estás contra mí. En la vida, hermanos, así como el domingo pasado dijimos, o me obedeces o no me obedeces. Y vimos el ejemplo de la casa. En esta lección es: o estás con Dios o estás contra Dios. Pero también la Biblia dice: duro es dar coces contra el aguijón. La Biblia dice también: por tanto, ni sois fríos ni calientes, sino tibios. ¿Qué dice? Te vomitaré. Hay dos cosas que amo en la vida: el café y la Coca-Cola. Y hay dos cosas que me hacen terrible a mi salud: la Coca-Cola y el café. Pero el café frío, salvo que sea un cold brew o esas cosas nuevas, modernas que los jóvenes invitan, pero en mi época el café se toma caliente y la Coca-Cola fría como la vida. Pero tibia la Coca-Cola sabe asquerosa y el café tibio sabe asqueroso, salvo que es enfermo. La Biblia dice: o estás conmigo o estás contra mí. ¿Y qué creen que hizo esta mujer Rahab, la ramera? No podía jugarle a dos bandas. Tomó partido y tomó el partido de Dios. ¿Qué hizo? Los escondió y los protegió y arriesgó su vida. Hay un dicho que dice: el que no arriesga no gana. Tienes que arriesgarte a confiar en Dios porque estás parado en tu confianza. Cuando conoces de Dios y eres de otra religión, conoces de... ¿Cómo dijiste, Kevin? Has escuchado de Dios, pero ¿cómo dijiste? Me encantó. Has oído de Dios, pero no le has conocido. Conocer a Dios es diferente. Así es que ella no lo piensa dos veces. ¿Tú crees que lo pensó? No. ¿Y por qué no lo pensó? Porque ella le dice: yo sé quiénes son ustedes. Dios abrió el mar rojo y ustedes pasaron. He escuchado de todas las cosas que él había hecho en su vida. Y vi que destruyeron a Gog y a Magog, y a los reyes del otro lado del Jordán. Y todos aquí estamos, ¿qué? Aterrados. ¿Sabes lo que Dios hace contra nuestros enemigos? Los llena ¿de qué? De temor. Porque también la Biblia dice: en el amor no hay temor. Los que vivimos en el amor no tenemos temor. Y entonces ella, una mujer brillante, inteligente, los esconde y los protege, arriesgando su vida. La ciudad sale a perseguirlos. La tensión sube en el ambiente de esta historia. Pero Rahab usa una coartada. Y la Biblia no convierte la mentira en una virtud, porque ella a los emisarios del rey les dijo que sí vinieron, como cuando echamos mentiras, ¿no? Sí vinieron, pero no vinieron. Se fueron, pero no se fueron. Ella claramente
con esa brillantez que solamente Dios da. Sí vinieron, pero salieron por la puerta de allá, al ir y alcanzarlos. No se necesita brillantez para una mujer así. No se necesita brillantez y la gracia de Dios para una mujer sostener su matrimonio. No se necesita la gracia de Dios y esta fuerza que solamente Él da para saber educar a sus hijos, y aun cuando ha sido alcanzada después, aun cuando los hijos están mal o lejos de Dios, no se necesita tomar partido del lado de Dios y usar su garantía para que ahora que son grandes, ir y con su testimonio y la palabra de Dios en su boca, alcanzarlos. Si ella, con esa condición, nosotros que hemos sido salvados, perdonados, restaurados, ¿qué no podemos hacer? El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente ella tenía un pensamiento similar que Dios le había dado. Rahab usa una coartada, no convierte la mentira en virtud. El punto del relato no es mintió bien, porque alguien diría: entonces la mentira forma parte del plan de Dios. No, ella tomó el lado correcto, se comprometió con el Dios verdadero. De hecho, no conocía mucho del Dios verdadero, había oído del Dios verdadero, pero es el ejemplo clásico de la conversión de alguien por nuestra vida, por nuestro testimonio. Le dijo: he oído lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así es como se convierten las personas a nuestro alrededor, no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó, nos restaura y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. No mintió, se comprometió con el Dios verdadero. De hecho, cuando el Nuevo Testamento habla de Rahab, Santiago hace énfasis en su acción. Recibió a los espías y no se quedó indiferente. Es como el inconverso escucha de Dios, escucha que Dios le ama, que es pecador y lo invita al arrepentimiento. Ese hombre se queda indiferente y no toma partido por Dios, está rechazando la gracia de Dios. Santiago lo que profundiza, y lo pueden ver en su material, es la fe de esta mujer. Así es que en este punto encontramos una enseñanza profunda, y es cuando Dios está actuando. Cuando Dios actúa, todo lo demás se mueve, se desmorona. Jericó responde con persecución y se lanza a tratar de agarrar a los espías, pero ella los protege, los sube al tejado y hace que ellos puedan regresar y dar parte para la conquista de la ciudad. Así es que el primer punto es: tú tienes que tomar parte en uno de los bandos. O estás con Dios o estás contra Dios. No puedes decir estoy con Dios y no estoy con Dios. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? En segundo lugar, conocer a Dios empieza. Conocer verdaderamente a Dios empieza por oír sus obras, por leer la Escritura y conocer todo lo que Dios ha hecho en la vida de aquellos que confían en Él. Y ese es el centro del capítulo. Rahab, la ramera, sube al terrado y habla con los espías, y lo que dice, fíjense sus palabras, es una confesión de fe. Oír, entender, creer y confesar. Ella oyó lo que había pasado con el pueblo en el desierto y en el Mar Rojo. Entendió quién era el Dios verdadero, creyó en todas estas cosas y lo confesó, porque le dijo: he oído lo que su Dios ha
hecho. Rahab habla con toda claridad y sabe que Dios ya les había entregado la tierra. Tan es así que se los declara. Ahora, ¿por qué lo sabe? Que ella había oído todas esas maravillas. Les dijo concretamente, como dije, abrió el Mar Rojo, derrotó a los reyes poderosos del otro lado del Jordán. Su fe no nace de una emoción bonita. La emoción es como la bruma. ¿Te amo o no te amo? ¿Te quiero o no me quieres? Su fe nace del conocimiento y de escuchar lo que Dios hizo en la vida de los hebreos. Su fe nace de hechos reales. Ella escucha la historia y entiende que aquí hay un Dios que actúa. Rahab describe el ambiente en Jericó. Los corazones estaban desmayados, no queda aliento. La ciudad estaba quebrantada por dentro. Pero la clave de su discurso es cuando llega con su conclusión: Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Eso es más que decir Dios es fuerte. Es más fuerte que decir Dios controla todas las cosas, no hay otro. Su autoridad es total. Rahab pasa de escuchar noticias a reconocer la verdad. Y hay muchísimas personas, por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque muchísimos escuchan la palabra de Dios, pero pocos los bajan a su mente, a su corazón y reconocen al Dios verdadero. Ella sí lo hizo. Y al hacerlo, salvó su vida, salvó la vida de su familia y después sirvió como simiente para el Mesías en su naturaleza humana. ¿Te das cuenta de lo poderoso que significa escuchar, creer y avanzar? Y finalmente, el tercer punto es saber quién es Dios, porque eso te lleva a responder con fe. Nadie puede tener fe en alguien en quien no conoce. Nadie puede tener fe en alguien en quien no conoce. La fe bíblica no termina en una frase, se convierte en una decisión. Y Rahab pide un juramento, una señal segura, salvación para su familia. Ella entiende que Jericó va rumbo al juicio y busca refugio en el Dios verdadero. La gente no se da cuenta que su vida está destruida. La gente no se da cuenta que esa relación te va a llevar a un lugar mal. La gente no se da cuenta que ese no es el camino. Ella sí se dio cuenta. Y ella tomó una decisión, tomó una dirección y buscó refugio en el Dios verdadero. Pero su actitud, fíjate, no fue, si ustedes hacen esto y si no, no. Fíjate, no negocia desde la fuerza, sino desde la fe. Le dice, creo en su Dios, creo en todo lo que ha hecho, y pide misericordia. Ella pide misericordia. Y los espías responden con un compromiso real. Prometen actuar con misericordia y con verdad. Los espías, eso sí, ponen las cuestiones claras. Todos los que estén dentro de tu casa no serán pasados de espada, pero si alguno sale, cuello. Y hay un pacto. Dios es un Dios de pacto, hermano. Él dice, si me das tu corazón, yo entraré a él, yo te perdonaré, yo haré de ti una persona diferente, yo haré de ti alguien que un día estará conmigo en el cielo. No es que ella haya tenido que hacer algo para ganarse la salvación, es que la fe verdadera acepta el camino que Dios establece para llegar a ella. La gracia no es una confusión, la gracia es una dirección.
La Biblia dice, por gracia sois salvos. Las 5 solas de los cristianos es solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo en Jesucristo y solo toda la adoración al Dios verdadero. Y vean la respuesta de Dios. Y el domingo que viene voy a ahondar acerca del cordón, porque los hebreos le dicen, vamos a entrar y vamos a destruir toda la ciudad. Alguien podría decir, qué Dios tan cruel, que va a pasar a cuchillo a todos, mujeres, hombres y niños de la ciudad, pero a ti y a los que estén en tu casa, de tu familia, no les pasará nada. Hay un maravilloso versículo en la Biblia, mal entendido muchas veces, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, y en el antiguo rito romano decían, si te vuelves sacerdote, toda tu familia se irá al cielo. Pues por eso sacrificaban a alguien, ¿no? A ver, ¿quién es el más? Pues vas, ya te tocó. O si alguien se vuelve monja, ya, o te sucedió, vuélvete monja y ya. Este versículo maravilloso dice así, cree en el Señor Jesucristo y tu testimonio le abre la puerta a toda tu familia para que ellos en el ejercicio de su libre albedrío sean salvos. Por eso los hebreos le dijeron, los que estén dentro de tu casa serán salvos, serán respetados. Pero si alguien está fuera de su casa, será pasado a cuchillo. Porque la salvación, hermanos, es personal, es relacional. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le piden que ate un cordón de grana a la ventana, y pido que la congregación estudie qué significa ese símbolo de poner un color en la puerta. Y para terminar, el texto enfatiza que Rahab lo hace de inmediato. Cree en el Señor Jesús. Ay, déjame ver. Dios te ama, no lo puedo creer. Me amará después de todo esto. No, pero yo creo esto. La salvación es así. O crees o no crees. Claro, es un Dios paciente, pero déjame decirte una cosa. A Dios también se le acaba la paciencia en ciertos momentos. Porque al rebelde contumaz, al que no cree, también los tiempos de Dios son perfectos. Y esta palabra puede ser difícil de asimilar. No es que Dios no tenga paciencia, pero también la paciencia de Dios tiene límites. Y los límites de la paciencia de Dios sobre Jericó había terminado. Y esa ciudad estaba condenada a ser destruida por su pecado. Pero aquella que reconoció al Dios verdadero, aquella que creyó en el Dios verdadero, aquel que selló un pacto con Dios, Dios le salvó a ella y abrió la puerta para toda su familia en el ejercicio del libre albedrío. Y bueno, la conclusión la conocemos cuando llegan los hebreos y luego veremos cómo derruban las murallas con las trompetas. Y dicen, ay, ¿cómo se va a poder hacer eso? Bueno, ya después estudiaremos arqueología bíblica y guerra bíblica, era muy factible hacerlo. La familia de ella es salva. Y ella se convierte en Mateo 1:5, en su condición de ramera, se convierte en parte de la simiente por la cual el Mesías, en su naturaleza humana, tiene descendencia. En resumen, Dios ama al hombre sin importar su condición. Así seas lo que seas, así te dediques a lo que sea, cuando crees en el Dios verdadero y tomas el lado correcto y confías en Él y sellas un pacto con Él que te ofrece su mano de amor, Dios hace contigo cosas maravillosas. Así es que en esta mañana tal vez tú tienes un Jericó delante de ti, una fortaleza inexpugnable, y tú crees que todo está perdido, o tu condición te hace pensar que eres un inválido emocional,
eres un discapacitado emocional y que tu vida, tu matrimonio, tu profesión, tu vocación está acabada. Déjame decirte que en este ejemplo acabamos de encontrar que para Dios no hay nada imposible. Oremos. Padre, gracias te damos porque en el ejemplo de Jericó encontramos que para ti nada es imposible. Gracias, Padre, porque eres poderoso y cuando tomamos el lado correcto, tú empiezas a obrar en nuestras vidas. Te alabamos, Padre, y permítanos a través de estos domingos seguir meditando y estudiando cómo tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos ahora con nuestras ofrendas en esta mañana.